Página 45. Leyes de potencias. Bien, primero vamos a ver algunos aspectos. En primer lugar, recordarles que esta Z significa los números enteros. Y la Z, cuando tiene un menos, esta Z que les dibujé aquí, significa números negativos. O sea, números enteros negativos. Entonces, cuando les coloco esta Z, hago referencia a números enteros negativos. Entonces acá, en la primera, bueno, esta la marqué con 1. Dice que esta potencia, esta E, significa pertenece. O sea que ese resultado va a ser un número entero negativo. En otras palabras, lo que me dice es que esto va a ser un número entero negativo. Aquí les puse dos ejemplos. Nada más para que lo identifiquemos. Es cuando hay un menos delante de la potencia. Cuando hay un menos delante, el resultado va a quedar negativo. Esto hay que memorizarlo, es importantísimo. Bueno, primero, ¿qué era 3 a la 2? Voy a hacerlo aquí abajo. 3 a la 2 significa 3 por 3 y esto es 9. Entonces, 3 a la 2 es 9. Veamos que aquí aparece el 9. Entonces, hay dos cosas que ver. Una cosa es la potencia y otra cosa es el signo. Entonces, primero, como hay un menos delante, el resultado va a ser negativo. Entonces, por ahí saco este menos. Y ahora 3 a la 2 significa 3 por 3, 9. Bien. Hice también acá el ejemplo 2 a la 3 con un menos delante. Menos 2 a la 3. Así se lee. Menos una pausa 2 a la 3. Eso significa, cuando uno lo lee así, menos pausa 2 a la 3, significa que esto me va a quedar negativo. El resultado de 2 a la 3 me va a quedar negativo. Eso es lo que significa. Bueno, pero ¿cuánto es 2 a la 3 o qué es 2 a la 3? Bien, 2 a la 3 recordemos que significa 2 por 2 por 2. Ahora 2 por 2 son 4, por 3 son 8. Lo voy a hacer con la calculadora para que ustedes lo vean aquí. 2 por 2 por 2, ¿ven? Eso es 8. Entonces, 2 a la 3 es 8. Esto es 8. Bien, luego nada más me falta el signo. Entonces, lo que vimos, y hay que memorizarlo, es que ese resultado va a ser negativo. O sea, este resultado va a ser siempre negativo. Pero ¿de qué estoy hablando? Estoy hablando cuando delante de la potencia hay un menos, entonces el resultado va a ser negativo. Bueno, hay uno parecido que estamos ahora con el 2. Hay un menos, luego paréntesis. Esa forma va a tener resultados siempre negativos. Aquí realmente solo una va a tener resultados positivos. Lo que yo recomiendo es que usted se aprenda esta y todas las demás son negativos. Es lo más fácil. Ahora estamos hablando que aquí siempre hay un menos involucrado, ¿verdad? Bien, vean aquí, hay un menos y lo mismo que hay aquí, lo coloqué aquí pero con números. Ven, en vez de la A hay un 5 y en vez de la N hay un 2. Entonces, lo primero que decido es el signo. Siempre que sucede esto, que el menos está por fuera, el resultado va a ser negativo. Ahora, ¿cuánto es 5 a la 2? Bueno, 5 a la 2, 5 a la 2 significa 5 por 5 y 5 por 5 son 25. Entonces el resultado en sí va a ser menos 25. Bien, vean acá que el menos está por fuera del paréntesis también, pero esta vez coloqué 2 a la 5. Igual, como el menos está por fuera del paréntesis, el resultado va a ser negativo. ¿Y 2 a la 5 cuánto es? Bueno, porque no es lo mismo que 5 a la 2. 2 a la 5 es
bueno, lo coloco 1, 2, 3, 4, 5. Ajá, y luego multiplico. Esto es 2 por 2 por 2 por 2 por 2. 1, 2, 3, 4, 5. Lo mismo que tengo ahí. Eso es 32. Me da 32. Pero el menos ya lo había sacado. Entonces el resultado en sí es menos 32. Luego el otro ejemplo me dice que cuando está en esa forma también queda negativo. ¿Cuál es esa forma? Que haya un menos, o sea, que todo esté dentro de un paréntesis. Todo. Vea que ahí todo está dentro de paréntesis. Nada más vaya usted analizando. Ah, bueno, aquí me faltó, si n es un número, me faltó la palabra par. Bien. Solo este es cuando queda positivo. Entonces, S3, estamos viendo este, dice que tiene un resultado negativo. Aquí tengo el ejemplo. Está menos 1 elevado a la 2 entre paréntesis. Entonces su resultado va a ser negativo. Recordemos que primero el resultado negativo porque tiene esa posición, ¿verdad? Y el 1 elevado a cualquier número me va a dar 1. Entonces tenemos esto ya listo. Entonces cuando el número está en esa forma va a generar resultados negativos. El otro ejemplo también es igual. Una potencia dentro de un paréntesis pero con un menos acá. Eso me va a generar resultados negativos. Entonces coloco el menos, que es lo primero. Luego tengo que recordar algo que ya habíamos visto antes de vacaciones, que cuando el 1 es exponente, el resultado queda igual, o sea, la base queda igual. 2 a la 1 me va a dar 2 y ya al menos lo habíamos colocado. El cuarto ejemplo que les puse es cuando hay un paréntesis, hay un número con un menos dentro del paréntesis y por fuera hay un exponente, pero ese exponente en este caso solo va a ser un número impar. Entonces, ¿qué sucede? Que el resultado va a ser un número negativo. Ven, cumple con todos los requisitos que les dije. Hay un número acá con un menos, está encerrado entre paréntesis y tiene un exponente que es un número impar. Entonces lo primero es ver que esos resultados van a quedar negativos. ¿Por qué negativos? Lo voy a hacer aquí nada más una vez, porque el número es menos 2. Ahora vean cuántos menos hay ahí, 3, el resultado negativo. Ahora 2 por 2, 4 por 2, 8. Pero nosotros no lo vamos a hacer así. Nosotros simplemente vamos a hacer esto. 2 por 2, 4 por 2, 8. Y el menos lo vamos a escribir porque sabemos que eso va a quedar negativo porque ese 3, el exponente es un número impar. Y cuando hay un menos dentro del paréntesis y el exponente es impar, el resultado va a quedar negativo. Veamos acá el otro ejemplo. La base es un 1 con un menos y el exponente es un 5, que es un número impar. Entonces, como es un menos y el exponente es impar, el resultado me va a quedar negativo. Eso me sirve para colocar este menos. Luego, por aparte, tengo que decidir cuánto es 1 elevado a la 5. Recordemos que el 1 elevado a cualquier número me da 1. Entonces, por eso es que el 1 a la 5 me da 1, ¿verdad? Aquí lo puse en forma general, aquí era un 5, pero en forma general es una n. Luego, por último, tenemos que cuando el número de adentro tiene un menos y un paréntesis, o sea, es un menos elevado a un exponente par,
el resultado me va a quedar positivo. Es el único caso donde los resultados van a quedar positivos. Entonces aquí les dije que le agreguen la palabra par para que quede completo. Entonces tenemos el primer caso, ven, pero vean que esto está encerrado con paréntesis y tiene un exponente par. Entonces eso me dice que el resultado tiene que quedar positivo. Ahora, saber cuánto es 3 a la 2, esa es otra historia. 3 a la 2 es 3 por 3 y eso me da 9. Entonces la respuesta en sí viene siendo simplemente 9 porque no vamos a decir más 9. Luego, en el otro ejemplo, tenemos menos 1 elevado a la 4. Bien. Entonces aquí hay dos cosas que analizar. Primero, ver que tiene esta misma posición. Es decir, es un número con un menos que está encerrado entre paréntesis y que el exponente está afuera, como lo ven, sobre el paréntesis y además es un número par. Tiene esa posición que vemos ahí. Entonces sabemos que un menos con exponente par va a ser positivo. Entonces de ahí saco que es un más. Ahora el 1 elevado a cualquier cosa vemos que da 1. Más 1, pero no decimos más 1, decimos simplemente 1. Bien, ahora vamos a ver los ejemplos. El ejemplo 1, esto era adicional. El ejemplo 1 primero, observemos. Hay un menos, hay un número negativo encerrado entre paréntesis y un exponente par por fuera. Entonces, lo primero que tengo que decidir es el signo. Eso me va a quedar signo positivo, porque es menos entre paréntesis elevado a exponente par. Eso me queda positivo. Ahora tengo que ver cuánto es 5 a la 2. 5 a la 2 es 5 por 5 y eso me da 25. O sea, esta es la respuesta. Aquí vemos que hay un menos, pero el menos está por fuera del paréntesis. No hay nada que hacer. Ese resultado es negativo. Y 5 a la 2 es 5 por 5, 25. Es decir, la respuesta es menos 25. Vemos aquí que hay un menos. Hay un paréntesis, sí. Pero es que para que eso quede positivo, el 2 tendría que estar por fuera del paréntesis. El exponente tendría que estar por fuera. Pero así no se vale. Eso queda igual negativo. Y 5 por 5 es 25. Es decir, la respuesta es menos 25. Acá no hay paréntesis. Recuerde que la única forma de que quede positivo es que sea un menos elevado a exponente par. Solo así va a quedar positivo. Y aquí no está cumpliendo porque aquí falta el paréntesis. Entonces, como no cumple, eso va a quedar negativo. Negativo y 5 por 5 es 25. O sea, aquí se compone de dos partes. Una es hacer la multiplicación, o sea, la potencia. Y otra es el signo, ¿verdad? Acá está bien, está el menos dentro del paréntesis y está el exponente por fuera del paréntesis, pero hay un detalle, este es un número impar. Vimos que un menos encerrado entre paréntesis elevado a un exponente impar va a producir un resultado negativo. O sea, eso me produce un resultado negativo. Ya resolví la mitad de la operación. Ahora necesito saber cuánto es 5 a la 3. 5 a la 3 es 5 por 5 por 5. Y eso me da 125. Es decir, que la respuesta es menos 125. Aquí en el F es un detalle muy importante. Vean que el exponente es impar. Alguna gente tiende a pensar que eso debería ser negativo, pero no, porque no hay ningún menos en la pregunta. Ven, solo dice 5 a la 3, no dice menos 5 a la 3. Dice 5 elevado a la tercera potencia. Entonces, eso va a quedar positivo porque no hay ningún menos ahí. Y 5 a la 3 es 5 por 5 por 5, que vienen siendo 125. En la G analizamos. El menos está por fuera. Como el menos está por fuera del paréntesis, el resultado tiene que quedar negativo. Esa es la mitad de la pregunta.
Otro es resolver cuánto es esto. Vimos que cualquier número diferente de 0 elevado a la 0 me da 1. Entonces la respuesta es menos 1. Porque ese menos está por fuera, por eso queda negativo. Aquí vemos que el menos está por dentro, ven, por dentro. Y el 0, recuerden que el 0 se considera un número par. Entonces, tendríamos que sería un menos elevado a exponente par. Eso nos queda positivo. Entonces decimos que eso es positivo y cuando el exponente es 0, el resultado va a ser 1. O sea que la respuesta simplemente es un 1, no más 1. Simplemente 1. Esta otra, para que no se nos haga muy larga, ustedes la pueden verificar con la calculadora. Yo voy a hacer algunos nada más. Por ejemplo, la primera columna es... sí, para ver, ya moví esto. La primera columna es 2 a la 1. Bueno, vimos que cuando el exponente es 1, todo queda igual. Ya puedes regresar esto a la normalidad. Bien, 2 a la 1 vimos que es 2. 2 a la 1 es 2. Ajá. Ahí tenemos el resultado 2. Ahí lo puse en naranja. Voy a resolver 2 a la 5 con la calculadora igualmente. 2 a la 5. Usted los debe de verificar todos. Es 32. 2 a la 9 o 2 a la 9 sería, digamos así, 2 por 2 por 2. Voy a poner y después cuento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 por 2. ¿Ve? Cuando uno tiene calculadora especial hace así. 2 a la 9 es 512, que es lo mismo que hacer con la forma de potencias que trae la calculadora 2 a la 9, ¿ven? Pero es bueno saber cómo se hace. Es 12, 2 a la 13, por ejemplo, 2 a la 13. Y ahí están los resultados. Usted eso lo va haciendo con la calculadora. Incluso lo puede hacer con el teléfono multiplicando. Lo que sí, vean que aquí hay, para responder la pregunta, vean que aquí hay 4 columnas. Pero observen una curiosidad. La primera columna, llamémosle a esto primera columna, segunda, tercera y cuarta. Vean la primera columna. Ven, la primera columna termina en el número 2. Vean la segunda columna. 4, 64, 1024, 4, 4. Ven, la segunda columna termina en 4. Vamos a ver la tercera columna. 8, 128, es decir, 8, 8, 8, 8. La tercera columna termina en el número 8, el dígito 8, o sea, las unidades ahí van a valer 8. Vean la última columna, la cuarta. 4, 4, 4, 4, perdón, 6, 6, 6, 6, aquí, 6. Todos terminan en un 6. Se pide entonces decir cuál va a ser el último dígito de la cantidad 2 elevado a la potencia 2014. Entonces, si yo supiera, si queda en la columna 1 termina en 2, si queda en la columna 2 termina en 4, si queda en la columna 3 termina en 8 y si queda en la columna 4 termina en 16. La pregunta es cómo saber en cuál columna termina. Bueno, vean un asunto. Voy a dividir aquí, vean que son 4 columnas. Si yo divido la primera columna, 1, o sea, la columna 1,
1 entre 4 me da 0,25. Si yo divido 2 entre 4, voy a hacerlo con la calculadora para que lo vean. 2 entre 4, no. 2 entre 4 me queda 0,5. Si divido 3 entre 4, da 0,75. Y si divido 4 entre 4, desde luego que me va a dar 1. 1. Pero puedo colocar 1,0. Entonces voy a dividir, por ejemplo, 9 entre 4 para ver qué pasa. 9 entre 4. Me queda 2,25. Entonces, ven. ¿Por qué? 2,25. Pensemos en qué significa 2,25. 2 vueltas y un cuarto de vuelta más. Significa que estoy en la primera columna. Voy a dividir 6 o 18. 18 entre 4 me tiene que dar el decimal, 5. Vean, 18 entre 4. Me tiene que dar, ve, 5. No me interesa el 4. Nada más me interesa, eso significa que está en la segunda columna. Porque va a quedar 0,5. Los de la tercera columna tienen que quedar 0,75. Vean, 7 entre 4, 1,75. 11 entre 4, 2,75. 15 entre 4, 3,75. 19 entre 4, 4,75. ¿Ven? En cambio, los de la última columna me tienen que dar exacto. Quiere decir que, por ejemplo, 12 entre 4, obviamente ya sabemos la respuesta, ¿verdad? 3,0 podríamos decir. 20 entre 4, ya sabemos cuánto nos da. 5,0. Entonces, si yo tengo cualquier número, cualquier exponente, por ejemplo, 47. 47 entre 4, el 47 quedaría en la tercera columna. O sea, 2 a la 47 quedaría en la tercera columna, porque ahí son los puntos 75. En este momento la pregunta es, el exponente 2014, ¿en cuál columna queda? Entonces, le pregunto aquí a la calculadora, 2014 entre 4. Y me queda 503,5. 503,5. Eso significa que está en la segunda columna. Segunda columna. Significa que queda en la segunda. Y los de la segunda columna terminan en 4. Entonces, me están preguntando el número. Y no lo puede hacer con la calculadora, porque la calculadora lo que le va a dar es un aproximado. Entonces no le va a servir. Porque 2 a la 2014 es un número exageradamente grande. Entonces, lo único que sé de 2 a la 2014 es que va a terminar en un 4. Entonces, la respuesta, porque no se las escribí aquí, el dígito de las unidades, ¿quién es? Hay que responder 4. Como ya vimos, voy a agarrar otros números al azar por aquello todavía que alguien no haya comprendido. Por ejemplo, 191 entre 4. Ese número terminaría en 8. Entonces 192 entre 4. Ese número terminaría en 6. 193 debería terminar en 2. Ven que me da 0,25.
y 194 entre 4 me da 0.5, significa que el número termina en 4. Entonces lo que hacemos es, en estas divisiones, lo que hacemos es que hacemos la división para saber en cuál cae, porque esto solo tiene columna 1, columna 2, columna 3 y columna 4 y va dando vueltas, como darle vuelta a la perilla de la cocina. Entonces, por eso dividimos entre 4. Los que dan 0.25 caen aquí en esta columna. Aquí van los de 0.5, aquí van los de 0.75 y aquí van los de 0.0, es decir, los que dan exactos. Bien, esta sería entonces la explicación.